El objeto de esta proposición es resarcir y recuperar los aproximadamente 4.000 bienes inmatriculados por la Iglesia Católica con un cambio normativo de la ley hipotecaria y del reglamento hipotecario de 1998 y un cambio legislativo que, desde luego, ha posibilitado el que se inmatriculen de forma indebida y se apropien y se adueñen la Iglesia Católica de forma indebida muchos bienes inmuebles. Estamos hablando de una actitud prácticamente de rapiña que ha sido denunciada por plataformas y representantes ciudadanos y que ha mermado evidentemente los derechos y las propiedades del dominio público y, por tanto, del Estado. En ese sentido, como diputado por Córdoba, voy a poner un claro ejemplo. La Mezquita Catedral de Córdoba, en el año 2006, se inmatricula por parte de la Iglesia por 30 euros. Le cuesta a la Iglesia inmatricular ese bien patrimonio universal. Pues bien, no solamente le basta con apropiarse de ese bien hasta entonces considerado de dominio público, sino que también lo registra y le pone un nombre que se llama Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Borra el nombre de mezquita y un título que no pertenece ni a la Iglesia ni pertenece al Estado, pertenece a la ciudadanía, la Mezquita de Córdoba. Pues bien, esto es un claro ejemplo que ha provocado una enorme indignación porque es rapiña y es desvergüenza lo que ha significado tanto la apropiación como el cambio de denominación. Con esta proposición, ¿qué pretendemos? En primer lugar, saber los efectos que ha tenido este cambio normativo, que esto sí que ha sido una auténtica intriga entre el entonces gobierno de José María Aznar con la Iglesia Católica. Esto sí que es una auténtica trama sibilina que ha tenido unos efectos muy perjudiciales para todo el Estado. Pues bien, pretendemos aclarar esos efectos. Pretendemos que en 6 meses el Gobierno haga un listado de qué bienes se han inmatriculado. Insisto, las estimaciones son de 4.000 en todo el territorio español. Luego, por otra parte, exigimos que el Gobierno analice qué títulos de propiedad o valedores de esa titularidad se han aportado a los correspondientes registradores de la propiedad, ya que, al parecer, la Dirección General de los Registros y el Notariado no dio ningún tipo de instrucciones a estos registradores con relación a los certificados de inmatriculación. Y, en tercer lugar, en el caso de que esos títulos no tengan validez, no sean suficientes, evidentemente se requiera la recuperación de esos bienes, se reclame su recuperación y, evidentemente, también aquellos de dominio público que, aunque no estén catalogados como tal, nunca pudiesen ser inmatriculados por nadie. Por tanto, creemos necesario saber los efectos y resarcir al Estado de esos perversos efectos de esta modificación de la ley hipotecaria y del reglamento. Creemos, señorías, que es hora ya de dar pasos hacia la confesionalidad del Estado. La inmatriculación ha sido un claro ejemplo de que la confesionalidad del Estado no era una realidad, porque nunca se tenía que haber considerado, como supuso el cambio normativo, la consideración de la Iglesia Católica como una institución pública, porque es una institución privada. Y luego, evidentemente, tenemos que avanzar en esta confesionalidad denunciando el concordato con la Santa Sede y, evidentemente, eliminando tanto la asignación tributaria del 0,7% en el IRPF como todas las exenciones y bonificaciones fiscales que están en todos los tributos, sean estatales, gestionados por las comunidades autónomas e incluso por los ayuntamientos, entre otros el IBI. Y, por último, evidentemente, la Iglesia, hasta el punto y hora que siga siendo beneficiaria de dinero público,
tiene que someterse al principio de transparencia y al principio del control por parte del Tribunal de Cuentas. Este es el objeto, y creo que es de justicia, de esta proposición. Muchas gracias, señor Hurtado. Por el grupo enmendante del Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem y Marea, señor Sixto Iglesias. Gracias, señora presidenta. Creo que debo empezar mi intervención dando las gracias al Dios evangélico porque el Grupo Parlamentario Socialista, como San Pablo camino de Damasco, ha visto la luz y se ha caído del caballo. La verdad es que esta intervención por parte del Grupo Socialista extraña. Bienvenida sea. Bienvenidos sean a la buena nueva del laicismo. Bienvenidos sean a estar contra las inmatriculaciones que la Santa Madre Iglesia puso en marcha a partir del año 98 y concluyó en el año 2015. Pero, señorías, estamos hablando de un proceso que, como digo, arrancó en el año 98 con una modificación legal de un reglamento y se cerró en el año 2015. Se podía haber cerrado antes, se podía haber cerrado a partir del año 2004, en el cual el señor José Luis Rodríguez Zapatero llega a la presidencia del Gobierno, y se podía haber terminado este episodio absolutamente anómalo en lo que respecta a la propiedad de los bienes eclesiásticos en la historia de los últimos 300 años en España. Porque, señorías, desde que las primeras desamortizaciones empiezan en España en la época de Carlos III y hasta que se hace esta modificación, todos los gobiernos, ideológicamente de cualquier dirección, habían consolidado las actuaciones del Estado español en épocas anteriores y habían hecho que los bienes que un gobierno había desamortizado no pudiesen volver otra vez a manos muertas, a manos de la Santa Madre Iglesia. Y este proceso se rompe en el año 98 en nuestro país. Y se rompe a manos de la institución legal más opaca que existe en España, que es la Iglesia Católica. Una institución que recibe centenares de millones de euros del Estado, de las arcas públicas, directamente o a través de exenciones y beneficios fiscales, y de los cuales no rinde cuentas absolutamente a nadie, ni a sus propios feligreses, ni al Estado, ni al Tribunal de Cuentas, ni a nadie. Los obispos no rinden cuenta detalladamente ni siquiera al Santo Padre en Roma. Se trató de un proceso de auténtico expurgo, de auténtica, se ha dicho, apropiación indebida de bienes que eran públicos y que la legislación española, a través de diversos decretos, había tratado de proteger. Fíjense ustedes, señorías, que ya en época de Primo de Rivera se consolida lo que habían venido haciendo procesos desamortizadores anteriores con un Real Decreto en el año 26. Pero el decreto del año 31 del Gobierno de la República, del legítimo Gobierno de la República, en el año 31, establece el carácter público de 36 catedrales, 24 monasterios, 18 conventos, 5 capillas, más de 200 iglesias, que habían sido además declarados monumentos. Y establece un carácter público que la ley de enajenación de bienes artísticos, arqueológicos e históricos del año 31, que tiene vigencia hasta el año 85, hasta que es derogada por la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, establece, y no fue derogada por el franquismo, que ningún inmueble ni objeto que haya sido declarado del Estado y de las leyes desamortizadoras, aunque estuviese al cuidado de la Iglesia, podrá volver a propiedad de la Iglesia. Y este principio, que se había mantenido durante decenas y decenas de años por diversos regímenes en nuestro país, fue roto unilateralmente en el año 98 y no fue corregido, señorías, lamentablemente, ni en el año 2004, ni en el 5, ni en el 6, ni en el 7, ni en el 8, ni en el 9, ni en el 10, ni en el 11. Por eso, bienvenido sea que el Grupo Parlamentario Socialista ahora plantee esta regeneración. Nos parece perfecto. Estaría bien que lo aplicasen también, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Jaca, donde la Catedral de Jaca fue también inscrita por parte de su obispo 10 días antes de que terminase el proceso que se abrió en el año 98 y donde me temo que el Grupo Parlamentario Socialista en fechas recientes ha votado en contra de iniciar el proceso para recuperar para lo público la propiedad de la Catedral de Jaca. Mi grupo parlamentario presentó el pasado mes de enero, una proposición no de ley cuya petición es la enmienda que hemos presentado en este trámite, y es la enmienda que defiendo.
El que el Grupo Parlamentario Socialista no vaya a aceptar la enmienda, ya me lo ha trasladado su portavoz, no significará que mi grupo parlamentario no vaya a votar favorablemente la proposición no de ley. La votaremos, puesto que, en definitiva, de lo que se trataría es de recuperar lo que históricamente ha venido defendiendo el Estado español durante centenares de años y acabar con ese periodo negro que supuso el proceso de inmatriculaciones entre 1998 y 2015. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sixto Iglesias. Para fijación de posición, Grupo Parlamentario Mixto, señora Ciuró, señor Batallé. Gracias, presidenta. En Compromís vamos a apoyar esta proposición no de ley porque además es coincidente con uno de los puntos del programa electoral con los que nos concurrimos a los últimos comicios y, por tanto, evidentemente compartimos los planteamientos, la exposición política que ha hecho el defensor de la misma, el señor Hurtado. También, evidentemente, compartimos la exposición de carácter más histórico que ha hecho el señor Sixto, con la que coincidimos. Y, evidentemente, entendemos que es momento de solucionar las consecuencias negativas que ha producido una clara injusticia. Miren, el Real Decreto 1867/98, por el cual se reforma el reglamento del registro, el reglamento hipotecario, aquí, en esta reforma, se olvidan dos principios fundamentales. El primero, que es que en nuestro sistema registral la inscripción, salvo alguna excepción, no tiene un carácter constitutivo del bien o derecho que se inscribe. Es decir, para entendernos, como regla general en nuestro sistema, los derechos reales nacen, viven, se reproducen y mueren al margen del registro. Y esto es una cosa que fue olvidada aquí, porque evidentemente no se quiso tener en cuenta que para inscribir un derecho a nombre de alguien, por ejemplo en la Iglesia Católica, había que demostrar la sustantividad del título que se alegaba. Y, por otra parte, también se olvidó otro principio muy esencial, que es el de la inapropiabilidad de ciertos bienes que son de dominio público, tal como se deriva del artículo 132 de nuestra Constitución. Aquí, por tanto, hubo una disfunción que además venía agravada por el hecho de que el artículo 304 del reglamento hipotecario convirtiese al diocesano en un funcionario público que puede prefabricarse el título apto para la inscripción. Y todo esto olvidándose que el artículo 33 de la ley hipotecaria dice que la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. Es decir, un pastiche jurídico que afortunadamente fue en su momento corregido hace poco, pero cuyas consecuencias deben ser revertidas en el sentido de la proposición no de ley que nos trae ahora el Grupo Socialista. Nosotros, como he dicho, la vamos a apoyar. Únicamente echamos en falta que a lo mejor podría haberse hecho hincapié en la necesidad de reformar también la ley hipotecaria para exigir que se practicase una nota marginal junto a la inscripción de los bienes que hubiesen llegado a matricularse por esta vía a los efectos de enervar el efecto de la fe pública registral en los términos del artículo 34 de la ley hipotecaria. Pero, en cualquier caso, como una proposición que se dirige al Gobierno para que arbitre estas medidas para abrir el camino a la reversión de estos bienes, nosotros no podemos menos que compartirla y la votaremos favorablemente. Muchas gracias. Gracias, señor Batallé. Señor Ciuró. Por el Grupo Vasco, señor Legarda. Sí, brevemente, presidenta. Nosotros estamos parcialmente de acuerdo con la proposición en el primer enunciado, un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde el 98 hayan sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica. Esto ya se abordó en el Parlamento Vasco y me parece también que en el Parlamento Navarro y en algún otro, porque entendemos que el problema de esta regulación, mientras estuvo vigente entre el 98 y el 15, deriva sobre todo de la opacidad. Es decir, aquí se permitía unas inmatriculaciones con unos, autocertificados, unos títulos autocertificados, pero con una peculiaridad, y es que se establecía un plazo en el cual, la inscripción registral no adquiría toda su firmeza de irrevocabilidad, porque se permitía que cualquier otro titular que considerara que tuviera un mejor derecho litigara contra esa inscripción. Y así pasó en muchos juzgados, y ha habido bastantes litigios sobre el mejor derecho de una inscripción registral inicialmente realizada a favor de la Iglesia a través de esta reforma o por mor de esta reforma. En algunos casos ha ganado la Iglesia,
y en otros casos los ha perdido en favor de otros titulares particulares o públicos que esgrimían un mejor derecho. Es una cuestión judicial. ¿El problema dónde se ha producido a nuestro juicio? En la falta de información, porque ha habido muchos titulares que consideraban que tenían un mejor derecho, que no han tenido conocimiento de esta inscripción registral y se ha pasado el tiempo para reclamarla judicialmente, ¿no?, a su favor, que es realmente por lo que nosotros estaríamos de acuerdo en el primer enunciado. Un estudio que se recojan todos aquellos bienes que desde el 98 se inscribieron a favor de la Iglesia. Eso es lo que se hizo en el Parlamento Vasco y se dio comunicación a todos los municipios donde se habían inscrito bienes a fin de que se pudieran ejercitar las acciones legales que consideraran, si normalmente eran bienes, digamos, afectos a culto, normalmente se pudiera reclamar un mejor derecho o no. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en muchos casos se ha pasado el plazo. ¿Por qué? Porque no ha habido conocimiento de lo que estaba registrado, cautelarmente. Y en otros, que todavía supongo que estará abierto el plazo, si la inscripción ha sido muy tardía, en el 2015, por ejemplo, estarán todavía a tiempo, pero el problema es si no se conoce, entonces no puede ir a un registro. Entonces, nosotros consideramos que aquí lo más relevante sería modificar la legislación para ampliar el plazo para que se pudieran, aquellos que tuvieran un mejor derecho o lo consideraran, recurrir ante los tribunales. Ahora, las otras proposiciones, los otros enunciados de la propuesta, es decir, revisar la titularidad en función de que no ha habido un título material previo, pues yo eso no sé cómo se puede hacer, la verdad. Si la Dirección de Registros y Notariado no ha girado una instrucción, el registrador ha registrado con el, digamos, el autocertificado de título, pues no sé cómo eso retroactivamente se podría retrotraer todo hacia atrás. Y por otro lado, decir aquellos bienes no susceptibles de inscripción por ser dominio público, creo que con nuestro ordenamiento jurídico los bienes de dominio público son los afectos a un servicio público o los demaniales por naturaleza. Ninguna catedral, ninguna iglesia, no, es un bien de dominio público hoy en día con nuestro ordenamiento. Por tanto, esta proposición yo creo que quería que lo use la gente con carácter general, de acuerdo a sus convicciones religiosas, o que sea un bien declarado histórico-artístico. Esto no significa un bien de dominio público. Entonces, esta segunda proposición jurídicamente no la entiendo y no la entendemos muy bien. En todo caso, como es una proposición de ley, sí, voy terminando, señoría, como es una proposición de ley y es un tema muy controvertido, desde luego por nuestro voto no va a ser que no se vuelva a reconsiderar esta cuestión en los términos que se considere. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Legarda. Para el Grupo Esquerra Republicana, ¿alguna intervención? ¿El Grupo Ciudadanos? Gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos no va a votar a favor de esta iniciativa y ello haciendo nuestros dos argumentos, uno de tipo jurídico y otro político. Jurídica o legalmente, la inmatriculación es el acceso por primera vez de una finca al registro de la propiedad. ¿Y qué han hecho nuestros registradores de la propiedad en cuanto a las inmatriculaciones de la Iglesia? Pues aplicar la ley. Se han limitado a aplicar la ley. Si los procedimientos de inmatriculación no hubieran sido conforme a la ley, nuestros registradores no habrían inmatriculado esta finca, habrían denegado su inscripción. Escuchando a algunas de sus señorías, bien parece que nuestros registradores han sido, o podría deducirse que han sido cómplices o cooperadores necesarios del robo del siglo. Si no nos gusta la ley, pues tendremos que cambiarla, como hizo la Ley 13/2015 recientemente aprobada. Pero no instemos al Gobierno a que se erija en juez y parte y sea el que determine si las inmatriculaciones se han hecho con o sin título o si el bien era de dominio público o no lo era. Esto es competencia de un juez, señoría, después de un procedimiento donde haya garantía, contradicción de partes, se practique prueba y no del Gobierno. En segundo lugar, políticamente detrás de esta iniciativa, defendida por mi compañero de circunscripción, por mi compañero de Córdoba, su señoría, don Antonio Hurtado, está efectivamente el debate de la Mezquita Catedral de Córdoba, como ejemplo de tantos otros debates que pueden darse a lo largo y ancho de nuestra geografía, que versan más sobre monumentos que sobre templos. Y es que, más allá del debate de la titularidad del monumento o del nombre, el debate importante es el de la gestión de la recaudación de la venta de entrada a los turistas. No nos engañemos.
A ustedes, señorías del Partido Socialista, no les preocupa que la Iglesia haya inmatriculado una ermita que se cae a pedazos en el Quinto Pino, que no tiene techo y que se viene abajo. A ustedes lo que les preocupa es que la Junta de Andalucía tenga su trozo de un pastel cifrado en 12 millones de euros anuales por las entradas que pagan los turistas extranjeros para acceder a la mezquita catedral. Señorías del Grupo Socialista, ustedes nos encontrarán a Ciudadanos en la defensa de un Estado confesional, en que no haya privilegio en cuanto al pago del IBI. También nos encontrarán a favor de una gestión más transparente de estos monumentos, a favor también de estudiar y negociar fórmulas de gestión conjunta que permitan que los beneficios reviertan no solo a favor de la conservación del documento, sino también en beneficio de la comunidad en que radique. Pero no nos encontrarán, como ya he dicho, a favor de que sea el Gobierno quien determine la existencia o no de títulos suficientes, ni a que sea el Gobierno el que reclame de oficio el dominio y otros derechos reales en todos los casos, como dice su iniciativa, porque la sentencia de Estrasburgo que ustedes citan da la razón a una sociedad anónima propietaria de los terrenos, no al Gobierno. Las acciones legales están ahí, libres y expeditas. Si el Gobierno, pero también si otra administración o si un particular tiene alguna titularidad o derecho real que reclamar, las tienen a su disposición. Así que no entendemos a qué otro tipo de reclamación se puedan referir con su proposición no de ley y, por tanto, no podemos apoyarla. Gracias. Gracias, señor Gómez Falsera. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, doña Isabel Cabeza. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. La PNL que hoy nos trae aquí el Partido Socialista es un corte y pega de otras anteriores de otros grupos parlamentarios, incluidas preguntas suyas del diputado por Córdoba, el señor Hurtado, ya contestadas por este Gobierno en el 2014. Es decir, el Partido Socialista es consciente y conoce perfectamente la respuesta y el posicionamiento del Gobierno. Esta PNL está llena de artículos del reglamento hipotecario, haciéndonos ver su conocimiento en la materia. Nos dicen que el artículo 206 de la ley hipotecaria y el artículo 304 del reglamento hipotecario, que permitieron las inmatriculaciones a nombre de la Iglesia, son inconstitucionales. ¿Quiere decir que cuando gobernaba el señor Zapatero se vulneraba la Constitución? Si no estaban de acuerdo, ¿por qué no la cambiaron cuando gobernaban? ¿Por qué no acudieron a los tribunales en esos momentos? Señoría del Partido Socialista, durante los 7 años de su gobierno en España y tras la reforma del 98 no cambiaron la ley hipotecaria. De hecho, la mayoría de las inscripciones que realizó la Iglesia se hicieron con el Partido Socialista en el Gobierno de España, como por ejemplo la Mezquita Catedral de Córdoba. Señoría, aun teniendo conocimiento de todo esto, siguen con la misma catinela. Tenemos algunos ejemplos, señorías, del Partido Socialista, donde a ustedes no les interesa ni pedir explicaciones ni exigirlas. Uno de ellos es el informe jurídico que se comprometió la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista en el 2013, con respecto a la inmatriculación de la Mezquita Catedral. Si tanto interés hay en estos asuntos, entendemos que ese informe ya deberían de haberlo hecho. Señor Hurtado, señoría, en los últimos años del Gobierno socialista en España no presentaron ninguna iniciativa solicitando la elaboración de estudios, ni reclamaron ninguna titularidad, no hicieron preguntas, no se buscaron firmas, no se hicieron plataformas ciudadanas, no se habló del abuso ni rapacería por parte de la Iglesia. Palabras que ustedes dicen en esta iniciativa. ¿Será casualidad o permítame decirle qué incoherencia por parte del Grupo Socialista? Leyendo detenidamente esta PNL, deduzco que son gestos hacia la parte más radical de sus votantes y, de paso, contentar a quienes sostienen la alcaldía en el Ayuntamiento de Córdoba. Sean transparentes, señorías del Partido Socialista. Digan qué se persigue para que nos traigan esta iniciativa otra vez aquí. ¿Qué se quiere y para qué? ¿O de repente le vino la inspiración y han empezado a cuestionar la gestión de la Iglesia o las inmatriculaciones que hicieron? Sinceramente, creo que son cortinas de humo. Teniendo, señorías del Partido Socialista en Córdoba, 1000 problemas, esto es lo más importante. Esta iniciativa que nos traen hoy aquí persigue una vez más mantener el malestar que crearon, dividir a los ciudadanos, crear polémica. Arremeten contra la Iglesia, la critican, por decirlo de una manera elegante. No son coherentes. Sus opiniones y críticas no van acorde con sus actuaciones. Como se dice en mi pueblo, un ejemplo, un botón. Llega la Semana Santa, señor Hurtado, y vemos a socialistas en las procesiones, siendo responsables de paso en las distintas hermandades, cofradías. Señora Cabezas, vaya y terminando. algunos primeros
Coherencia, sentido común. Aclárense, señoría del Partido Socialista. ¿Están o no están? Voy terminando, presidenta. La reforma del reglamento hipotecario que se produjo en 1958 dejó sin modificar la opción a que la Iglesia pudiera inscribir los templos destinados al culto católico, como sabrán, es decir, hubo discriminación. Por eso, a partir de 1998, ya se les permitió inscribir sus templos en el registro de la propiedad. Y termino mi intervención sobre esta iniciativa diciendo que no procede reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la misma. La legislación hipotecaria prevé mecanismos para conseguir dichos fines, como en la vía judicial. Gracias, presidenta. Gracias, señora Cabezas. Señor Hurtado, en cuanto a la enmienda propuesta por el Grupo, no se acepta. Pasamos a la última de las proposiciones no de ley sobre la conveniencia de crear un nuevo juzgado.